Bueno, esperamos 2 minutitos más, pero ya estamos casi... A ver, esperamos que se una algunas personas más y ya empezaríamos con la clase. Bueno, hoy empezamos entonces. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, lo escuchamos bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con aminas. En las últimas clases, entonces, vimos casi todos o las reacciones más importantes de formación carbono-carbono, la formación de enolatos, que está muy vinculada a todas estas reacciones de unión carbono-carbono. Y si bien en la parte de aminas hay algunas reacciones más que vamos a ver, la mayoría son todas reacciones complementarias, pero básicamente es donde tenemos involucrados un enol o un enolato con un electrófilo. En la mayoría de los casos, o en muchísimos casos, tenemos nuevas uniones carbono-carbono o nuevas uniones con un carbono y un heteroátomo, ¿no? Entonces ya más o menos tenemos un pantallazo muy grande de todas las reacciones que son importantes para construir esqueletos carbonados más complejos y funcionalizados. Y no nos olvidemos que otras reacciones ya se vieron en Orgánica 1, que son un complemento importante, y no es que no las tenemos que tener presente. Sí, la reacción de Diels-Alder es una de ellas, es una de las reacciones clásicas de las reacciones pericíclicas. Hay otras, por un problema de tiempo y de capacidad de asimilación, no vamos a ver todas, pero esas reacciones pericíclicas son muy importantes y que no están acotadas a las reacciones 4+2 o eventualmente a las 2+2 que tienen menos proyección o aplicación que una reacción de Diels-Alder. La reacción de Diels-Alder la vamos a volver a ver como una herramienta más para la construcción de moléculas, para la síntesis, ¿no? De moléculas de cierta complejidad. Y ahora vamos a ver otro grupo de compuestos que, si bien ya lo vimos y sabemos que son nucleofílicos, que es un átomo de nitrógeno que deriva del amoníaco, donde al menos un átomo de nitrógeno está reemplazado por un grupo alquilo, arilo o alifático. Y bueno, esa propiedad de tener un nitrógeno con dos electrones, un par de electrones no compartidos, les da propiedades interesantes. Además de... Upa, además de... ¿cómo es? Justo me entró un mensaje fuera y me... Bueno, lo que quería decir es que muchos compuestos de importancia farmacológica tienen nitrógeno. Entonces existe realmente un interés importante de las aminas como moléculas relevantes desde el punto de vista biológico, ¿no? Particularmente para el uso y el tratamiento de muchos trastornos y enfermedades del hombre, ¿no? Bueno, las aminas ya sabemos cómo son, ¿no es cierto? Ya estuvimos hablando de ellas, sí. Son compuestos, compuestos que tienen electrones no compartidos, y en la clasificación general de las aminas, dependiendo del grado en que reemplacemos el amoníaco inorgánico por grupos alquilos o arilos, vamos a tener
si reemplazamos uno solo, una amina primaria, ¿sí? Como es el caso de la cicloxilamina o terbutilamina, independientemente del grado de sustitución que tenga la unión carbono-nitrógeno, acá tenemos una amina primaria. La amina secundaria, ¿sí? Dos hidrógenos reemplazados. Entonces tenemos esta que es una mezcla de alifáticos y aromáticos, etilanilina o etilfenilamina, o una amina cíclica, que también va a ser secundaria, simplemente que forma parte de un anillo, como es la piperidina, que ya la presentamos para formar, ¿se acuerdan?, en aminas, ¿no es cierto? Una amina secundaria, en este caso el producto del ataque intramolecular o el reemplazo de dos hidrógenos por una cadena hidrocarbonada con dos, entonces, centros electrofílicos en su punta. Y las aminas terciarias, que tienen los tres hidrógenos reemplazados por grupos alquilos o arilos, que pueden ser iguales o distintos, e incluso puede ser, al igual que la piperidina, que forme parte de otro ciclo, como este biciclo, con un hidrógeno en el anillo puente, que es la quinupridina. Vamos a ver otros derivados de compuestos de nitrogenados, que es cuando estos electrones forman parte de un enlace covalente para dar una especie cargada de nitrógeno, que son las sales de amonio cuaternarios, que, bueno, en ese caso no va a tener electrones disponibles, van a ser especies neutros, cargadas, con el contraión, naturalmente, pero bueno, es una propiedad, ya que las aminas pueden dar lugar a ese tipo de compuestos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las aminas tenemos, lo vamos a datar rápidamente, ¿no es cierto?, cómo se nombran a las aminas. La nomenclatura IUPAC en particular los nombran como el grupo protector amina y el grupo alquilo correspondiente. Sí, las aminas primarias son muy fáciles. El grupo etilo con la terminación amina, etilamina, benzilamina. Estas aminas las secundarias o terciarias es por orden alfabético: dietil, metilamina, ciclohexil, dimetilamina, etc. Cuando tenemos estructuras más complejas hay que fijar prioridades. En este caso, que tenemos este ciclopentil, pero tenemos también grupos funcionales dentro del grupo, entonces, bueno, hay varias maneras de nombrarlo. Una es, como está acá, ciclopen-2en amina, indicando la posición del doble enlace, pero también se puede usar, bueno, en rigor hay que decir en la posición donde está unida, pero en este caso es relativamente fácil. En los casos en que tenemos un grupo amino con un ácido carboxílico, el ácido carboxílico tiene prioridad. Alfa, beta, gamma, este es un nombre coloquial, no es IUPAC, sino tendríamos que decir la posición del amino, ¿sí? Gamma aminobutírico, que es como se lo conoce en la jerga química, o su nombre trivial, y si no sería 1, 2, 3, 4 aminobutírico. 4-amino benzoico o para-amino benzoico, y a medida que aumentan la complejidad, acá tenemos dos grupos
que puede dar lugar a 2 diasterómeros y 2 enantiómeros, cada uno de ellos. Entonces, en este caso tenemos el cis. En general, el alcohol es el grupo prioritario, pero en general, por el estado de oxidación, son comparables, pero bueno, en este caso lo tomamos como un derivado del ciclohexanol, y como la amina está del mismo lado, cis 3-amino ciclohexanol. Esta nomenclatura butanamina en general es 1-butilamina, y esta nomenclatura no es tan, o no se usa tan habitualmente. Pero bueno, no vamos a perder mucho tiempo con nomenclatura. La mejor manera es, o la más habitual, es en esta, a menos que sean aminas complejas, como vamos a ver, que ya son aminas que tienen su nombre propio y se utiliza de acuerdo a la plantilla de la que forma parte, ¿no es cierto? Bueno, como habíamos un poco anticipado, los compuestos orgánicos que tienen nitrógeno muchas veces tienen propiedades importantes desde el punto de vista biológico, farmacológico, o incluso como metabolitos dentro del cuerpo, ¿no es cierto? No necesariamente como un agente externo al cuerpo. Cuando un agente, cuando un compuesto químico no forma parte del metabolismo normal del ser humano, entonces uno habla directamente de ese no biótico, ¿no? Cuando un compuesto no forma parte del metabolismo normal y es una cosa sintética o un producto natural, pero que no se biosintetiza en el organismo o no se ingiere ni se requiere, como van a ver en el caso de los aminoácidos esenciales. Nosotros no los sintetizamos y por eso los llamamos esenciales, ya que los tenemos que incorporar por la dieta. Hay 10 aminoácidos esenciales, en realidad son 11, pero los que nosotros vamos a tratar son 10 aminoácidos esenciales. Entonces, y acá tenemos muchos compuestos. En general siempre a los compuestos de nitrógeno, o los átomos de carbono se los llama alcaloides, ¿sí? Que es todo compuesto orgánico que tenga un átomo de nitrógeno. Eso no significa que tenga una actividad estimulante o narcótica, pero simplemente cualquier compuesto que tiene nitrógeno es un alcaloide. Y acá tenemos algunos de ellos que tienen distintas propiedades y que son muy importantes, sobre todo los cofactores como la piridoxina, vitamina B6, dopamina, serotonina, acetilcolina. Este es un producto sintético, ¿no es cierto? Todas las anfetaminas que tienen este tipo de estructura, ¿sí? Bencil u homobencilaminas, que son compuestos estimulantes y en particular son compuestos que no son naturales del organismo. Bueno, estos son entonces compuestos representativos. Acá tenemos otros más que tampoco son productos que se puedan encontrar en el cuerpo, ¿sí? Esta es la nicotina, que es el compuesto que provoca la adicción al tabaco. El tabaco en sí mismo no es adictivo, pero el hecho de que tenga nicotina activa los receptores que se unen a la nicotina, entonces hay necesidad de que exista esta interacción y eso provoca adicción. No solo con nicotina, pero acá también tenemos compuestos adictivos. Esta es la estructura típica de la cocaína, con esta estructura así, con este anillo puente, el átomo de nitrógeno metilado. Fíjense la estructura de la morfina o codeína,
En particular, codeína es un analgésico muy, muy fuerte. La heroína no se usa como analgésico, es un narcótico. Pero este tipo de compuestos, con este tipo de estructuras, hay muchos estudios, sobre todo para controlar el dolor, y esto despertó el interés de muchos investigadores por estudiar estructuras que sean que calmen el dolor y que no sean adictivas. Y hay muchos receptores que están vinculados con este tipo de núcleos que se llaman opioides. Entonces, desde hace muchos años se buscan opioides que no sean adictivos y que tengan propiedades analgésicas. Eso es una cosa muy importante y es algo que desde el punto de vista médico, el control del dolor en muchas enfermedades es muy difícil de lograr, y si bien hay alternativas, pero las alternativas para controlar el dolor, si bien se pueden mejorar, pero provocan adicciones, ¿no es cierto? Entonces la idea es tener compuestos que no sean adictivos. Pero ese es el tema de otros cursos, pero simplemente sepamos que realmente todos los compuestos que contienen nitrógeno, todos los compuestos, muchos compuestos de importancia farmacológica, vamos a encontrar que la presencia del átomo de nitrógeno es importante. Incluso la capacidad de aceptar un ion hidrógeno y en otros casos de de poder ceder un protón para estas uniones hidrógeno, hacen que las interacciones enzima molécula orgánica, que puede ser un inhibidor, o un agonista o un antagonista de un receptor, puede llegar a ser importante. O sea, desde el punto de vista biológico, muchos compuestos que contienen nitrógeno lo son importantes desde el punto de vista biológico. Entonces, la estructura de las aminas es similar al del carbono, pero el nitrógeno no está en el centro de un tetraedro, sino que está un poquito desplazado, es un poco más chato, desde el punto de vista de dónde están los electrones no compartidos. Entonces, esto hace que este ángulo sea un poquito distinto, ¿sí? Comparado con el amoníaco, ¿sí? Y a medida que cambiemos los grupos funcionales puede haber más, se puede aplastar más esta unión. E incluso cuando las aminas tienen sustituyentes distintos, van a haber pequeñas diferencias en este ángulo. Las aminas, en principio, acá, si nosotros congeláramos esta molécula, vemos que esta molécula es asimétrica. La molécula es quiral, ¿no es cierto? Pero la energía de interconversión entre uno y otro a temperatura ambiente es tan baja que se alcanza fácilmente este estado de transición pentavalente, que apenas estando en esta posición puede ir a uno u otro lado, y entonces en el caso que uno pudiera aislar esta amina a una temperatura más baja, por la razón que sea, yo la puedo tener, la barrera de interconversión realmente es muy baja y las aminas, salvo algunas excepciones, porque yo puedo restringir, puedo tener el átomo de nitrógeno en un anillo de 3 miembros, entonces sí, formando parte de un ciclopropano, y en ese caso yo podría llegar a resolver esta molécula. Bueno, entonces, acá tenemos otro caso de que tenemos una restricción importante, que es en este compuesto que se conoce como base de Troger, en el cual hay una restricción angular muy importante. Entonces, para que
como no es posible o energéticamente obtener este estado de transición es muy desfavorable, decimos que, o digamos, experimentalmente yo puedo tener, acá serían los únicos dos carbonos asimétricos. Esto hace que sea muy difícil de alcanzar o energéticamente muy desfavorable, ¿sí? Tener dos uniones de nitrógeno plana en estas posiciones. Entonces, en este caso sí tengo una molécula quiral donde los centros asimétricos son dos átomos de nitrógeno, ¿cierto? Nosotros después vamos a ver cómo se obtienen las sales de amonio, y si se empleando entonces los electrones no compartidos del nitrógeno, podemos tener eh, estos, estos cationes de amonio, que en principio acá tenemos un centro asimétrico y tenemos la imagen especular, ¿sí? Un centro asimétrico, tenemos 4 sustituyentes distintos, esto está acá, entonces eventualmente se pueden llegar a resolver, y de hecho que hay mucha bibliografía, hay abundante bibliografía sobre casos de sales de amonio cuaternario, donde los 4 sustituyentes son distintos. Obviamente que si tenemos dos grupos fenilos, son dos imágenes, no hay imágenes especulares superponibles, entonces la molécula no es quiral. Y naturalmente que en el caso de estas aminas primarias tenemos este átomo de carbono con 4 sustituyentes distintos, pero obviamente el centro estereogénico no es sobre el nitrógeno, sino sobre el carbono. Entonces estas aminas se pueden resolver e incluso pueden llegar a ser naturales, formando amigas o formando lo que sea. 2-butilamina, 2R y S, 2-butilamina, pero al ser esto, no importa que esto se invierta o no, porque esto se mantiene y son compuestos estables, a menos que se oxide el nitrógeno, pero ya esa es otra cuestión. Entonces, estas aminas sí son asimétricas, quirales. Entonces, fíjense, las aminas entonces son polares, tienen un momento dipolar, y en general las aminas que tienen un átomo de nitrógeno, las primarias y secundarias, tienen capacidad de aceptar y de donar son donores y aceptoras de unión hidrógeno. Las aminas terciarias solo aceptan unión hidrógeno por los pares de electrones no compartidos. Y fíjense, el hecho de que tengan esa capacidad, el hecho de tener átomo de nitrógeno y puede dar esa capacidad donora de unión hidrógeno, hacen que esta amina, la amina más simple terciaria, hacen que sea un gas a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Y si comparamos con grupos polares, fíjense que con el éter, que bueno, es divalente, también es el metiletiléter, es un gas a temperatura ambiente, y ya con pesos moleculares comparables, ¿sí? El hecho de tener un hidrógeno, ya esto es un líquido de bajo punto de ebullición, pero líquido al fin. La N-propilamina también, pero comparado con etanol por electronegatividad, perdón, con propanol, este alcohol tiene 97 grados. Bueno, desde el punto de vista también químico, porque es el aroma y eso es una interacción con un receptor. Esto no es una propiedad física, el aroma. El olor es una propiedad química porque nosotros tenemos receptores en la nariz y podemos determinar la presencia de esas sustancias. Entonces, estos nombres, putrescina y cadaverina,
son aminas naturales y provienen de... Se encuentran en cadáveres, básicamente, pero por eso tienen esos nombres, son olores nauseabundos, muy característicos de estas enzimas. Y de hecho que nuestra nariz es muy utilizada en la industria perfumera. Hay gente que se entrena para poder determinar distintos tipos de fragancias y ese tipo de cosas artesanales o de narices entrenadas de alguna manera. Son cosas que no son fáciles, se necesitan muchos años de entrenamiento. Una Bueno, si nos... pregunta, Sí. perdón, de la diapositiva anterior, eh, ¿cómo se justifica la diferencia del punto de ebullición de las dos aminas con mismo peso molecular? ¿Tiene alguna explicación? Estas dos decís, Sí, porque esta se empaqueta mejor. Entonces, cuando está ramificada de alguna manera, esto tiene menor empaquetamiento. Entonces, las interacciones que vaya a tener esta amina con otra, yo puedo tener esta y justo abajo la otra que me da de alguna manera una distribución eh, espacial, por decir, por más que sea un líquido, donde se está mejor armada. Entonces, todos esos, las cadenas lineales se adaptan mejor, y al tener estas, si bien esto no es una ramificación, pero al estar dirigido en el espacio, ¿sí?, en el centro de un tetraedro, esto hace que las interacciones sean menos eficientes que acá. Básicamente lo que hace que esto coexista como un líquido es esta capacidad para dar esta unión hidrógeno y aceptarla, ¿no es cierto? Entonces, esto está mucho mejor distribuido. Es como acomodar algo, no sé, como una cosa esférica y una cosa lineal. Entonces yo voy a necesitar una caja más chica. Entonces eso entra mejor, se adapta mejor y la interacción es mucho más eficiente. Entonces por eso el punto de ebullición es un poquito mejor, ¿sí? El hecho de ser lineal. Las cosas lineales siempre, alcoholes, aminas, cualquier tipo de compuesto orgánico, se empaqueta mejor que el que es ramificado. Entonces las interacciones son distintas. Incluso interacciones más chicas, como las fuerzas de London para esta parte de la molécula, también interaccionan mejor. Incluso con hidrocarburos, un hidrocarburo lineal de un hidrocarburo, por ejemplo, si comparo N-pentano versus neopentano, que es un carbono con 3 metilos, con los 4 metilos alrededor, y el punto de ebullición del lineal es mucho mayor, precisamente porque las interacciones las tengo unas arriba de las otras, ¿sí? Y las otras son pelotitas así que no se pueden acomodar e interaccionan menos. Y lo mismo pasa con las aminas. ¿Queda claro? perfecto. Sí, muchísimas gracias. No, no, de nada. Bueno, entonces, desde el punto de vista espectroscópico, bueno, la espectroscopía en IR no da gran información, ya lo vimos o lo vieron en el curso de Orgánica 1, pero sí en esta parte, sí, el estiramiento nitrógeno-hidrógeno es importante. Simplemente es para ver la presencia de un grupo funcional. En general, estas cosas se ven mejor por espectroscopía de resonancia magnética nuclear. En las aminas primarias en general se ven dos piquitos. Las aminas secundarias se ve uno también en la misma zona. La espectroscopía IR es más limitada. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear nos da un poquito más de información, ya que acá tenemos un átomo electronegativo, que en general aparece por debajo de 3. Lo puedo distinguir de un alcohol. En los alcoholes, el carbono que está unido al oxígeno aparece en general por arriba de 3, ¿sí?, entre 3 y 4, y en el caso de un éster,
¿sí? Si tenemos esto aparece un poquito por encima de 4. Estas aminas, dependiendo del solvente, se pueden ver y muchas veces se intercambian y esta señal es muy variable y puede aparecer en cualquier parte del espectro. Hay que tener cierta experiencia para verlo, pero fíjense, en este caso es esta señal que muchas veces, incluso trabajando acá, este espectro es en cloroformo deuterado, muchas veces la presencia si el solvente fuese deuterado, intercambia. En este caso no va a intercambiar, pero bueno, da señales así con mucha panza, muy amplias, y desde el punto de vista de identificación es simplemente, uy, acá está la mina, pero hay veces que no integra como tiene que integrar. Pero estos son los espectros, no vamos a hacer mucho hincapié en ellos, por lo menos en el curso de orgánica 2. Bueno, nosotros ya conocemos a las aminas como nucleófilos, ¿no es cierto? Y esos nucleófilos son a través de los electrones no compartidos. Y también las vimos, adelantándonos un poco, también a su capacidad de dar un protón. ¿Se acuerdan cuando formábamos disopropilamiduro de litio? Nosotros lo que estábamos haciendo es directamente abstrayéndonos de esto, trabajar en condiciones más enérgicas y tratar de abstraer este átomo de hidrógeno. Pero lo que vamos a ver ahora en esta parte es la capacidad del nitrógeno, que ya sabemos que es un nucleófilo, por lo menos desde orgánica 1 lo tratamos así, y que puede reaccionar entonces con un electrófilo y también puede aceptar un protón del medio actuando como base para dar el ácido conjugado de la mina. Entonces nosotros podemos plantear el K de base de la mina. Ustedes van a ver que bueno, que es evidente, ¿no? Es la concentración de la mina protonada, la base conjugada del ácido que estemos usando para aceptar el protón. Y esta constante de base, ¿sí? A medida que más chica sea, mayor capacidad para aceptar un protón. Muchas veces lo que vamos a ver, nosotros vamos a ver los dos casos, porque son comparables con el K de ácido, con el K de base, pero van a ver en muchos libros que lo que se lista para la acidez de las aminas es con cuánta facilidad se desprotona la amina protonada, ¿sí? Esta especie protonada entonces se plantea al revés y lo que se lista es la constante de ácido de la amina protonada y su capacidad para liberar ese protón al medio, ¿no es cierto? Cuanto más se dificulte la cesión del protón al medio, entonces más básica va a ser la amina, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un listado de las aminas. Es interesante porque no son todas iguales, entonces la sustitución y la naturaleza del sustituyente van a influir en la capacidad de exposición que tienen los electrones no compartidos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, el amoníaco sabemos que es una base débil. Esto, lo que está citado acá, es la constante de acidez del ion amonio, ¿no es cierto? Metilamina, fíjense, todas las aminas primarias tenemos más o menos los valores. Ahora vamos, esta es la milina, pero tenemos el grupo amino unido a un grupo fenilo y cambia drásticamente la disposición o la disponibilidad, no la disposición de los electrones para aceptar un protón del medio.
vemos que las aminas secundarias en general son son más ácidas que las primarias, y las terciarias son ligeramente inferiores que las secundarias y que las primarias, por un número de factores. Si bien desde el punto de vista de efecto inductivo, el hecho de hacer este grupo voluminoso hace que estos electrones estén menos disponibles para la protonación, y entonces estas aminas son menos básicas que las primarias y las secundarias. Entonces, el pK de ácido, como dijimos, es plantear la reacción inversa del ácido conjugado de la amina, su capacidad para que lo acepte la base conjugada del ácido, en este caso agua, y bueno, para liberarse. Y acá tenemos entonces la constante de acidez. Fíjense, acá tenemos como está listado en la tabla, este tipo de constante. El caso del anilíneo protonado, muy parecido al de 4-metil-fenilamonio, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de las comparaciones con otros compuestos orgánicos, las aminas son comparables o son bases de la misma medida que los ácidos carboxílicos, ¿no es cierto? Entonces, un ácido carboxílico puede protonar, sí, en presencia de una amina, al amoníaco para dar la base conjugada y el ion amonio. Fíjense, esto queda claro, acá está desplazado el equilibrio hacia la derecha, ya que ya sabemos que esto es un ion estabilizado. El alcohol es mucho menos, es un ácido mucho más débil que el ácido carboxílico, y comparativamente su capacidad de protonación va a ser menor precisamente por la presencia de este ácido. No se confundan que la metilamina es una base más fuerte que el nitrógeno, pero que estamos haciendo la comparación, ¿no es cierto? Entonces, esto ya lo vimos, estas comparaciones. Entonces, el ácido carboxílico tiene un pK de 5, la amina protonada va a tener un pK de 10, ¿sí? Mientras que los alcoholes, el pH puede ser 15 o 16. Esto de todas maneras lo vamos a ver en detalle en problemas, pero vamos a ver algunos casos de aminas esenciales y cómo es la influencia del sustituyente en la disponibilidad de los electrones no compartidos de las aminas. Y que básicamente el hecho, de la misma manera que tenemos en los ácidos carboxílicos, los sustituyentes tienen un efecto muy importante. El más importante, sobre todo cuando son alifáticas, es el efecto inductivo. El efecto estérico en el caso de las aminas terciarias, como vamos a ver, que está involucrado también la solvatación. La resonancia, ¿sí?, que nos da una idea de la disponibilidad de los electrones no compartidos de las aminas, y la hibridación del átomo de nitrógeno, que forma parte, que estamos analizando desde el punto de vista de su basicidad, porque puede estar en otra molécula o formar parte de otro grupo funcional que no necesariamente es
es básico o no. Entonces, nosotros tenemos toda esta serie de equilibrios, ¿no es cierto? Acá tenemos el amoníaco y y la metilamina. Fíjense, si nosotros reemplazáramos este grupo por un grupo metilo, como está indicado acá, acá tenemos un efecto inductivo que hace que estos electrones no compartidos estén más disponibles y hacen que este grupo entonces pueda aceptar mejor un protón, y de hecho que experimentalmente se observa que esto es al menos un orden de magnitud más me esperan un minuto, ya vengo, ¿sí? Dale, dale. Sí, tuve que atender una cosa. Entonces, estábamos con la basicidad. Bueno, entonces esto por efecto inductivo es obvio que está más expuesto, ¿no es cierto? Y obviamente que está el efecto de solvatación, que en este caso son comparables, ¿no es cierto? Pero si nosotros estuviéramos sin el solvente, eh, las aminas terciarias, por ese efecto inductivo, que finalmente es electrónico, harían que la amina terciaria, ¿sí?, con los mismos sustituyentes, todos metilados, trimetilamina, estos electrones estén más expuestos, o de alguna manera más disponibles, más que expuestos, la secundaria seguiría, y la de menor efecto inductivo sería la metilamina y obviamente después el amoníaco. Sin embargo, nosotros lo que vemos es que las aminas secundarias son las que están más expuestas, que son más básicas, con mayor capacidad para captar un electrón, mientras que le sigue la primaria y después finalmente la terciaria. Pero esto, ¿por qué es así? Porque también esto, cuando se protona, tenemos una especie energéticamente desfavorable, y el hecho de
que estemos en un medio que pueda solvatarse esto en agua o incluso en cualquier solvente polar que pueda coordinarse con esta carga, entonces hace que eso disperse la carga, y el caso de la terciaria, por un problema estérico, eso hace que las moléculas de solvente no puedan llegar a acercarse de manera apropiada o eficiente, y de esta forma las aminas terciarias, contrariamente a lo que nos dice nuestra intuición, hace que sean menos estables, que sean menos básicas, o que esos electrones estén menos disponibles para eso. Y obviamente que está el tema también de la estabilización de la carga resultante, donde los grupos alquilos tienen esa influencia o la capacidad para estabilizar esa carga por efecto inductivo. Bueno, nosotros mencionamos también el tema de la estabilización por resonancia, y en el caso de las anilinas o cualquier tipo de unión, si bien en las aminas las uniones son siempre sp3, el hecho de tener esta unión sp3, sp2 hace que estos electrones estén disponibles a lo largo del anillo. Entonces esto es la base libre antes de protonarse. Entonces fíjense, tenemos 3 especies que hacen que, si bien esta es la especie principal, ya que la anilina el nitrógeno es electronegativo, entonces este efecto es muy importante, y de hecho que si nos vamos a la tablita, vemos que las anilinas, bueno, acá está el pK del ácido, pero bueno, es marcadamente menos anilina, acá está. Es marcadamente mucho menos básica que cualquier amina primaria, ¿no es cierto? Y eso está bien justificado por el hecho de tener estos electrones no compartidos distribuidos a lo largo del anillo, ¿no es cierto? Y con este grupo amino con 3 estructuras con una carga o con menos disponibilidad de los electrones. Si en la posición orto o para tuviésemos un grupo atractor de electrones, como es este caso, esto hace que un grupo atractor de electrones justo en estas posiciones orto o para hacen que esos electrones estén mucho menos disponibles, y por este motivo las anilinas son compuestos que son mucho menos básicos que cualquier amina primaria. Bueno, y acá tenemos estos casos que son realmente interesantes, en el cual este es el pirrol, que es un compuesto aromático y que lo van a ver en detalle cuando veamos heterociclos, ¿no es cierto? Fíjense, acá los electrones no compartidos del pirrol forman parte del anillo aromático. Entonces, si nos acordamos de Hückel, este compuesto es plano y tiene los 6 electrones involucrados en el anillo aromático. Y de hecho, que este compuesto es muy, muy poco básico. Es decir, la capacidad de protonación que tiene el pirrol es muy básico. No quiere decir que no se pueda protonar, pero necesitamos condiciones enérgicas para poder protonar, ya que al protonar este compuesto pierde su aromaticidad, ¿sí? Y por algo es varios órdenes de magnitud mucho menos básico que cualquier otro compuesto que contenga nitrógeno. Entonces, al formar parte del sistema aromático, eso está mucho menos disponible, y de hecho, eso lo vamos a ver bien
en heterociclos, es más fácil perder este hidrógeno, ¿sí? Porque la base conjugada va a ser el nitrógeno cargado negativamente, sin perder la aromaticidad. Entonces, este compuesto, si bien obviamente se puede protonar, pero la capacidad de aceptar un protón es realmente muy baja. No así la capacidad de ceder un protón, porque el pirrol cargado negativamente, con la carga sobre el nitrógeno, es un ácido relativamente fuerte. ¿Sí? Entonces, este es un dato importante. Y también es importante el caso de la piridina, que nosotros ya lo vimos como transportador de grupos acilos, como agente de protonación, y que se va a estudiar en detalle en heterociclos, pero acá vamos a estudiar su capacidad de aceptar protones del medio. En este caso, el átomo de nitrógeno está en una hibridación distinta, está en sp2. Estos electrones están mucho más cerca del núcleo del nitrógeno, están menos disponibles y de hecho que tiene varios órdenes de magnitud menos básico que si el compuesto estuviese totalmente hidrogenado, que es el caso de la piperidina, ¿sí? Es la mina que usábamos para hacer ahí no me sale, en aminas. Entonces, acá tenemos una amina secundaria, ¿sí? pK de base D3, es una base que está dentro de las aminas secundarias, no está mayormente impedida. Esto se puede protonar, puede aceptar protones del medio. El acetonitrilo, ¿sí? También un compuesto que contiene nitrógeno, que se puede protonar, pero fíjense, el nitrógeno, tenemos el triple enlace carbono-nitrógeno, estos dos electrones forman parte de un orbital sp, está mucho más cerca del nitrógeno, su capacidad de protonación es todavía menor. Ya vimos que se puede protonar y se puede activar, pero en condiciones realmente muy drásticas. Su capacidad de aceptar protones del medio es realmente bajas. Y bueno, desde el punto de vista de estas propiedades ácido-básicas, en los compuestos que contienen nitrógeno. ¡Ay! ¡Qué susto! Sí, decime. No, quería saber si había una relación entonces entre hibridación y basicidad, porque pareciera que no hay una relación directa, ¿no? ¿Cómo que no? Sí que la hay. No es matemática, todo depende de en qué solvente estemos, pero sí, sí es cualitativa. ¿No es cierto? Acá estoy sp2 y tenemos que la piridina es muy difícil, o es muy difícil. La piridina se protona con un ácido inorgánico como cualquier amina, piperidina o esto. Pero si comparamos esta con esta, la piridina es un compuesto que es 5 órdenes de magnitud menos básica que la piperidina. Y acá estamos, los electrones están disponibles, esto no forma parte de un anillo aromático. De hecho que esto se puede protonar sin problemas, pero esto se protona más fácil. Si yo lo mezclara... Sí, ahí lo vi. Tienes razón. ¿Se entiende? Gracias. Y acá lo mismo el acetonitrilo, que es SP. Obviamente que no es matemático, pero cualitativamente, como son varios órdenes de magnitud, y aparte que de alguna manera lo comentamos, ¿no es cierto? Cuando uno habla de acidez de compuestos orgánicos, no hay una escala universal porque yo estoy cambiando el solvente. Es decir, yo puedo comparar varias cosas en el mismo solvente, en agua, en el metanol, en acetonitrilo, no sé, en un solvente determinado. Pero si yo no puedo comparar directamente un ácido carboxílico con un alcano, porque un alcano, la capacidad para ceder ese protón es mínima, apenas, y encima la solubilidad tampoco ayuda, entonces no hay escalas universales
¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, Ok. gracias. Bueno, eh, por un lado son básicas las aminas, pero nosotros, de alguna manera, forzando la situación, es muy difícil desprotonar una amina, pero si tenemos una base más fuerte, el equilibrio ácido-base existe y de hecho que a una amina la podemos desprotonar. En general, ¿se acuerdan la disopropil amina? El protón tenía un pK de ácido de 35, pero si yo la trato en un solvente aprótico con butil litio, y acá no tengo otros grupos funcionales, el butil litio que tiene un pK de ácido, el original, ¿no es cierto? El hidrógeno ese que yo estoy reemplazando por litio, que en general no se hace así, pero tiene un pK de 45, entonces yo puedo desprotonar esta amina y formar este ion amiduro, que es sumamente básico. O sea, acá tengo un ácido muy débil y una base conjugada extremadamente fuerte, ¿cierto? Entonces, también yo puedo ayudar a que los compuestos que contienen nitrógeno también puedan ser relativamente ácidos, ¿sí? Fíjense, nosotros comparamos, este es un ácido carboxílico, en general el pK de ácido es alrededor de 5. El pK de ácido de amoníaco ya lo habíamos visto con el disopropilamiduro de litio, la disopropilamina, y lo mismo para el amoníaco, 33. Pero fíjense, si yo reemplazo uno de estos grupos, un átomo de hidrógeno, por un grupo acilo, estos hidrógenos pasan a ser relativamente acídicos, y eso tiene un pK de ácido de 17. Si tengo una doble amida, como son estas imidas, en particular esta estalimida que se usa para sintetizar aminas primarias, acá reemplacé dos hidrógenos, ¿sí? Los dos hidrógenos del amoníaco, por un grupo acilo, que son grupos atractores de electrones, se incrementa la acidez y la desprotonación de este hidrógeno es relativamente suave. Si no les parece mal, ahora son las 5 en punto, hacemos 10 minutos de intervalo y pasamos a preparación de aminas, donde hay muchas reacciones, pero bueno, vamos a centrarnos en las más importantes. Vamos a ver un poco las sales de diazonio, pero las vamos a ver desde el punto rápidamente, porque eso en algún momento lo van a datar en el laboratorio, pero nos parecía importante que al menos las veamos y sepamos que existen, ¿no es cierto? Entonces, si no les parece mal, paramos 10 minutos y nos encontramos 5 y 10 en punto. ¿Está bien? Dale, dale. Buenísimo. Dale, dale.